Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. La blasfemia contra el Espíritu Santo. La Biblia en un año, Lucas 9, Génesis 15, Salmos 8. La lectura de hoy está en Marcos 3, del 20 al 35. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Amén. Aquí hay varias enseñanzas en esta lectura. La primera es que dice que los propios familiares de Jesús pensaron, está fuera de sí. Puede ser que esta reacción haya sido temor, porque como Jesús estaba generando un movimiento tan grande alrededor de él, ya hay interés político, los líderes religiosos se estaban levantando contra él. Pues muchas veces esto también traía presiones y temores sobre los familiares de represalia del Imperio Romano o de los líderes religiosos. Por otro lado, sabemos también que muchas veces cuando hombres y mujeres de Dios se han levantado, a veces la oposición ha venido desde su propia casa, de los cercanos, como fue el caso del rey David, José y otros. Así que no es de extrañarse que esto sea otra forma más en la que Satanás quiere operar, repetir sus patrones. Lo otro que vemos que por primera vez dice que llegaron escribas desde Jerusalén. Y estos que vienen de Jerusalén son los que acusan a Jesús de que lo que en él obra el Espíritu Santo es hecho por Satanás, por Belcebú, el príncipe de los demonios. Belcebú significa el señor de las moscas. Y entonces dicen que él hace eso por demonio. Y Jesús le dice, ¿cómo puede un reino dividido estar contra sí mismo? Si Satanás echa fuera demonios por Satanás, entonces está dividido. Y es lo que le explica, no. Para una gente poder echar fuera, uno primero tiene que entrar y atar al hombre fuerte y entonces uno despoja lo que tiene. Jesús puede haberse estado refiriendo al momento de la tentación cuando Satanás trató de derrotar a Jesús con muchas tentaciones y en todas Satanás fue vencido. Y eso abre un punto muy importante para nosotros. Muchas veces nos sentimos solos en la prueba, en las tribulaciones, en las tentaciones. Pero la Biblia dice que cuando soy débil, soy fuerte. Es decir, cuando tú te crees fuerte, en realidad eres débil. Y la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, las tentaciones, que tú te crees que eres débil en ese momento y tal cosa, en realidad son los momentos cuando Satanás se ha levantado para hacerte caer. Hay una tradición judía que decía, que se llama, unos escritos que se llaman los escritos de Salomón, donde los judíos decían que el papel de Satanás era hacer caer a los hombres santos de Dios, a los líderes y a los pastores y a los sacerdotes, que él se enfocaba en eso, y en crear tiranía, pervertir los líderes de las naciones para que se vuelvan tiranos y opresores, que ese era su rol, trabajar
Usted sabe que la Biblia habla de que los demonios tienen rango, principados, potestades, huestes de maldad, dice la Biblia, gobernadores, y los demonios tienen toda una jerarquía. Entonces, los principados tratan de adueñarse de naciones y descarrilar naciones, corromper naciones, corromper líderes, ya sea políticos de rango humano o de rango religioso. Y cuando ellos ven esta autoridad tan grande de Cristo, está diciendo entonces, mira, eso es que el príncipe de los demonios trabaja con él. Y entonces Jesús le dice una enseñanza que es muy relevante para todos nosotros, porque dice, eh, todos los pecados que un hombre comete, incluyendo la blasfemia, son perdonados, pero el que blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en esta vida ni en la venidera. Y ahí entonces surge la pregunta, ¿y qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Bueno, si tú ya estás preocupado por la blasfemia contra el Espíritu Santo, quiere decir que tú estás libre de ese pecado, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo es cuando tú le atribuyes la obra del Espíritu Santo a Satanás, pero no de manera ignorante, sino de manera reiterada y rebelde. ¿Y cómo se inicia eso? Eso es todo un proceso. La blasfemia con el Espíritu Santo primero inicia con gente cristiana, gente que tienen temor de Dios y entristecen el Espíritu, como dice Efesios 4:30. Efesios 4:30 dice, no contristéis el Espíritu Santo. Uno puede ser cristiano y tener temor de Dios, y hay cosas que sabe que Dios no quiere que tú lo hagas y tú las sigas haciendo. Okay. Hay gente que se emborrachan siendo cristianos y saben bien que los borrachos no entran al reino de los cielos. Entonces, cuando uno entristece al Espíritu Santo y lo hace de manera continua, eso lo lleva a lo que la Biblia le llama resistir al Espíritu Santo. Eso está en Hechos 7:51, que habla de resistir al Espíritu Santo. Y ese continuo resistir al Espíritu Santo lleva a lo que le llaman apagar el fuego del Espíritu, que está en 1 de Tesalonicenses 5:19. Y luego que tú has apagado el fuego del Espíritu Santo, tu corazón se endurece, como le pasó a la generación del desierto, que el Señor le llamó duros de corazón. Eso está en Hebreos 3, del 8 al 13, que habla de la gente que tienen un corazón duro para con las cosas de Dios. Y esa gente que han endurecido el corazón, tienen una mente depravada, que llaman a lo bueno malo y a lo malo le llaman bueno. Isaías 5:20 y Romanos capítulo 1:28 nos habla de eso. Entonces, ese endurecimiento del corazón alcanza un nivel y una rebeldía tal que solo Dios determina. El Espíritu Santo ya no se esfuerza en ese momento para convencer a esa persona al arrepentimiento, como pasó en Génesis 6:3, que ya vino el diluvio. Deuteronomio 29:18 al 21 también nos habla de eso. Entonces, eso es, pudiéramos decir, el proceso que lleva a una gente a atribuir las cosas de Dios a los demonios. Y yo creo que también cuando una persona se hace ateo y rechaza de corazón todo intento, no solo de los hombres, sino del Espíritu Santo por llevarlo a Dios. ¿Por qué? Porque así como una gente puede atribuir la obra de Dios a los demonios, ¿verdad? Y blasfemar al Espíritu Santo, pues también si tú atribuyes la obra de Dios, que es la creación, a la nada, ¿verdad? Eh, Se lo estás atribuyendo a Satanás. ¿Tú sabes por qué? Porque la Biblia dice, el que no es contra mí, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Hay gente que cree que hay un punto medio. Como los deportes, bueno, tú eres de las Águilas, yo soy del Licey, tú eres de Boston. Y hay muchas opciones. Aquí no. Aquí si usted no está con Dios, como dice un cántico viejo, dime con quién tú estás. ¿Entiendes? Y hay gente que en un momento saben que lo que están haciendo no es de Dios. Están en una fiestecita y un cosa y un reguerito por ahí.
Tú sabes que Dios no está ahí, entonces dime, ¿quién tú crees que está ahí? ¿Tú entiendes? Entonces eso, un ateo que dice, no, Dios no existe, pues entonces ya tú sabes a quién tú le estás atribuyendo eso. No estoy diciendo que en ese momento todavía no hay esperanza, no. Hay mucha gente que dice cosas de ignorancia, de rebeldía, porque lo hirieron, porque tuvieron rechazo, porque un padre lo abandonó y ellos quieren descargar eso contra Dios. ¿Entiendes? Alguien le falló en una iglesia. Hay gente que fueron violados de niños. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con eso de no juzgar y condenar a la ligera. Pero eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando una persona de manera reiterada es rebelde, atribuye la obra de Dios a Satanás. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Señor nos ayude a ser esforzados, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, a ser agradecidos. Amén.